¿Qué es una variable? Una variable es un nombre que apunta a un valor almacenado en la memoria. Piensa en las variables como pequeñas cajitas con nombres que contienen números, letras, listas, valores falso, verdadero, diccionarios, entre otros. Por ejemplo, en este programa tenemos que el valor de número lo igualamos a 10, entonces asignamos el valor de número. El nombre de la variable es número y el valor es 10, y este es valor entero que automáticamente Python detecta qué tipo es. Y print es una función que nos permite mostrar en pantalla lo que escribamos entre comillas y la variable. Podemos poner aquí número y nos va a mostrar la variable, y type nos muestra qué tipo de clase es o qué tipo. Entonces aquí vemos que el número es entero, 10 de la clase entero, y también lo que es Python nos permite cambiar el valor de la variable, ponerle otro tipo de valor. Por ejemplo, aquí lo pasamos a string, lo pusimos 10, número es igual a 10, y no hay ningún problema con Python, ya que él automáticamente lo detecta y cambia el valor. Aquí lo pusimos número, aquí lo pasamos a letras, vemos que es tipo de clase string, y aquí lo pasamos con type número y vemos que como cambia. Tipo Python es de tipo tipado dinámico, permite cambiar el tipo de contenido de lo que es la variable. Aquí lo pusimos number 10, lo cambiamos de valor entero ahora a string, ya que Python es de un tipo de lenguaje intérprete que se va ejecutando línea por línea. Ok, también las variables pueden venir del usuario. Por ejemplo, cuando usted ingresa a un sistema, usted le envía su usuario y también su contraseña. Esto se puede almacenar en una variable, y esto por medio de Python lo utilizamos con input. Aquí lo vemos, aquí usuario, input, ¿cómo te llamas? Y aquí imprimimos print, bienvenido al curso, y se almacena la variable que se llama usuario. Esta variable usuario es de tipo string, ya que lo que almacenamos son letras. Entonces voy a limpiar aquí la pantalla. Ok, voy a darle aquí ejecutar. ¿Cómo te llamas? Voy a ponerle ejemplo Juan. Y vemos aquí bienvenido al curso Juan, que esta es la variable, bienvenido al curso Juan. Entonces también esto solamente se almacena mientras esté corriendo el programa. Aquí vamos a ponerle Pedro, por ejemplo. Vemos aquí bienvenido al curso Pedro. Esta es una variable por medio de input. Es una variable que ingresamos por medio del usuario, que el usuario ingresa. Aquí también podemos ponerle otro nombre, podemos ponerle a la variable, podemos ponerle nombre o cualquier nombre que ustedes desean, según según lo que ustedes desean realizar. Ok, tenemos los tipos básicos de variables en Python. Tenemos las variables enteras, que son números enteros que no tienen comas, no tienen decimales. Para decimales utilizamos lo que se llama float o flotante, y estos almacenan números que con decimales o con comas o puntos, que en algunos países utilizan comas, en otros puntos. Estos se almacenan por medio de float o flotante, que automáticamente lo detecta. Tipo de texto o string, que son los valores de texto, que lo tenemos por acá. Texto a la Python, valores string, booleano o bool, que son valores falso, verdadero, que son para validaciones, y tipo none o vacíos es cuando la variable está vacía, no tiene ningún tipo de dato, ¿no? Está vacía, o la caja está vacía, si lo vemos como la analogía de las cajas. Entonces aquí vemos esto, aquí a mano
derecha, entero 42, flotante 3,14, texto hola Python, boolean true y none es igual a nada. Otro tema importante en Python es cómo concatenar o cómo unir variables o para que se muestren en la pantalla, y podemos utilizar lo que se llama fstrings, que f nos permite concatenar o unir varias variables en una línea de texto cuando se imprime en pantalla. Entonces esto nos permite que sea fácil la inserción de textos junto con variables, y es una alternativa a concatenar cadenas, es más fácil. Entonces vamos a verlo en el ejemplo. Por acá tenemos nombre es igual a Ana y edad es igual a 25. Entonces ponemos print la función, ponemos una F al principio, ponemos las comillas y entre corchetes ponemos las variables. Entonces aquí ponemos la variable nombre y aquí la variable edad. Entonces aquí vamos a darle clean screen de nuevo. Y vemos aquí que tenemos que Ana tiene 25 años, que sería que esto es lo que nos está mostrando esta parte, que nos permite unir varias variables junto con texto, de esta manera poniendo la F y entre corchetes las variables y entre comillas. Todo esto nos permite hacer lo que sea más fácil concatenar. Otro tema importante es cómo cambiar los datos de entero de string a entero, ya que a veces necesitamos pedirle un dato al usuario y ese usuario nos da un valor. Ese valor hay que cambiarlo de string de cadena de texto a entero para hacer, por ejemplo, alguna operación matemática. Entonces utilizamos el int y ponemos la variable, o ponemos la variable que queremos cambiar a entero, o podemos poner float para cambiarlo a flotante. Entonces aquí lo podemos ver, aquí ponemos un número string. Este es un string porque está entre comillas, aunque sea un número, él igual si está entre comillas lo detecta como un string, y aquí lo cambiamos a número, int número string. Esto lo convierte de string a entero. Luego aquí lo vemos aquí a mano derecha que dice que 100 es de clase entero. ¿Por qué lo cambiamos? Aquí esto es de clase entero. Entonces int nos permite cambiar. Aquí le podemos poner float también y nos va a permitir cambiar a flotante. Vamos a darle clean screen y ves aquí nos cambió de string, nos lo cambió a float, a flotante, por ejemplo, si ocupamos hacer alguna operación matemática que ocupe decimales. Otro tema importante es el asignación múltiple, que podemos asignar variables en una misma línea. Por ejemplo, asignamos aquí a es igual a 1, b es igual a 2, c es igual a 3. También podríamos hacer, por ejemplo, nombre es igual a un nombre, edad es igual a una edad, y domicilio es igual a un domicilio, y podemos asignarlo todo en una misma línea. Esto permite que sea más fácil. Por ejemplo, aquí lo tenemos en esta parte, lo tenemos por acá y aquí, que asignación múltiple a es igual a, pues aquí esto lo imprimimos y nos va a mostrar a es igual a 1, aquí a mano derecha a es igual a 1, b es igual a 2, c es igual a 3, y también podemos intercambiar valores. Entonces podemos intercambiar a es igual a b y b es igual a a, de esta manera, y esto nos va a imprimir los valores a, que ahora va a ser 2, y b va a ser 1 porque lo intercambiamos estos valores. Otro tema importante son las constantes. En Python no existen las constantes, sin embargo por convención lo podemos poner en mayúscula
y esto les indica a los otros programadores que esto tiene que ser un valor constante que no puede cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí asignamos un valor de pi, le ponemos igual a 3,14, 15, 9, que las constantes son valores que no pueden cambiar. Entonces aquí lo asignamos pi en mayúscula, por convención las variables van en mayúscula, y aquí lo asignamos pi es igual a pi. Esto nos muestra aquí a mano derecha esta parte. Entonces podemos asignar otra variable o otra constante y la podemos poner en mayúscula para que no cambie, para indicarle a los demás programadores que eso es una constante. Ok, también tenemos las estructuras compuestas. Vamos a hacer un resumen en este video. Que tenemos las listas, que pueden ser varios valores, pueden ser de diferente tipo, pueden ser enteros, flotantes, diferentes tipos, y las listas pueden cambiar, pueden añadirse nuevos valores, se pueden eliminar valores, se pueden cambiar. Por otro lado tenemos las tuplas, que estas son fijas, estas no pueden cambiar, y tuplas se utilizan los paréntesis redondos, y para las listas se utilizan los paréntesis cuadrados. Los diccionarios nos permiten guardar lo que es clave y valor, son valores pares, por ejemplo el valor de un usuario y la clave, por ejemplo. Se podría. Ok, aquí vemos estos tres ejemplos: lista, colección ordenada y modificable; tupla, colección ordenada y no modificable; y el diccionario, que es clave y valor. Aquí las imprimimos en la pantalla y nos da estos tres valores. Ok, por último, para nombrar variables debemos seguir ciertas reglas en Python. En Python se utiliza lo que se llama snake case, o una convención que se utiliza el guión bajo para separar las palabras en una variable, y se utilizan en minúscula y no pueden empezar con números, y también tenemos que deben empezar con una letra o guión bajo y no con un número. Se utiliza minúscula para separar las palabras, y es una buena práctica poner nombres que sean relacionados a la variable. Por ejemplo, no utilizar X o Y para un nombre o para un número que sea importante, para que otro programador que lea ese programa pueda entender ese código. Entonces tenemos un resumen: las variables guardan valores y Python infiere el tipo. Usar nombres claros y utilizar snake case o la convención, y evitar empezar con números. De hecho, esto no lo permite. Utilizar mayúsculas para utilizar constantes, y utilizar nombres descriptivos. Ok, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.